Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Para iniciar nuestro culto, vamos a recitar nuestro versículo de inicio, que es 2 de Timoteo 3:16, que dice: Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por permitirme levantarme esta semana, Señor, levantarme este día, por darme salud, Señor, por proveernos, por darme una oportunidad más para agradecerte por tantas bendiciones, por estar reunido aquí con mis hermanos, glorificándote, Señor, alabándote. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos vas a dar, Señor. Yo, Señor, sé que no soy digno y te pido, Señor, que si está en tu voluntad utilizar este siervo inútil, Señor, que utilices mi mente, mi boca, para dar esta palabra inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra sea de bendición para todos los presentes. Amén. Amén. Esta palabra que vamos a recibir hoy, yo sé que va a ser de bendición para muchos, para todos. Amén. Amén. Y se titula Dios transforma tus derrotas. Amén. Amén. Como tal, no tenemos un versículo base, pero sí vamos a tocar muchos versículos en esta palabra. Entonces yo se los voy diciendo, si quieren apuntarlos para que después los revisen con más calma. Yo se los leo mientras damos la palabra. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y como lo decía nuestro pastor, no somos justos por nuestra forma de comportarnos, por nuestras acciones, por nuestras obras, ni siquiera por nuestros pensamientos, ¿verdad? Mucho menos. Somos justos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su sangre, por su sacrificio, es que Dios Padre nos ve como justos, porque nosotros como hijos de Dios portamos el Espíritu Santo puesto en nosotros, y gracias a Jesús es que somos vistos como justos, ¿verdad? Amén. Y los impíos debemos entender como impíos a los que no son creyentes, a los que no han aceptado la palabra de Dios, su evangelio, el evangelio de nuestro Señor. Y escuchando este versículo, nos viene a la mente la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por diversas pruebas, adversidades, tormentas? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso y sabio, permite que pasemos por adversidades, ¿verdad? Muchas veces las adversidades son muy fuertes, pueden ser devastadoras en nuestras vidas. Y esta pregunta, pues, todos nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y más cuando estamos pasando por alguna adversidad, por alguna prueba. Y precisamente esta palabra es para que esta palabra transforme nuestra forma de ver las adversidades, para que las veamos y las percibamos de una manera diferente. Dios no solamente permite
que como hijos pasemos por pruebas, por adversidades, por tormentas, sino que Él las usa en su soberanía para bendecirnos, para levantarnos, y muchas veces al momento no lo vemos, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría, Él siempre tiene un propósito para nosotros, un plan perfecto. Amén. Y no estamos hablando de tener pensamiento positivo, no, esto no, de lo que vamos a hablar no son filosofías, ni siquiera debemos verlo como un consuelo. En muchas congregaciones pues han caído en el error, ¿verdad? De transformar la palabra de Dios en fórmulas mágicas y promesas inmediatas, ¿verdad? Pero eso es un error. Aquí de lo que vamos a hablar es de verdad bíblica, de la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo por medio precisamente de la palabra. Hoy Dios lo que quiere es que entendamos que en su sabiduría infinita y su amor inmutable, Él transforma todas estas adversidades como instrumentos de su gloria y bendición eterna. ¿Cómo es posible que, hablando metafóricamente, cómo es posible que haya barcos que en medio de una tormenta hay algunos que son llevados por la tormenta y son hundidos, mientras otros permanecen firmes, ¿verdad? Y no porque un barco sea más grande o más fuerte que el otro. Lo que mantiene a esos barcos firmes es un ancla, y esa ancla es el fundamento en Cristo. No sé si recuerden todo el discipulado, creo que uno de las primeras enseñanzas en nuestro discipulado hablaba de nuestro fundamento en Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ese fundamento en Cristo es para nosotros como un ancla, como si fuéramos un barco, es como un ancla que nos mantiene firmes ante las tormentas. Mientras otros barcos son llevados, son hundidos, nosotros nos mantenemos firmes. Amén. Muchas veces cuando el impío, el incrédulo está en esas tormentas, cae en desesperación, incluso puede llegar a blasfemar contra Dios a causa de estas tormentas. Pero el justo, a través de estas tormentas, de estas adversidades, se fortalece, busca más a Dios, y muchas veces lo que Dios busca cuando permite esas tormentas es quebrantarnos para que aprendamos una total dependencia hacia Él. Amén. El fundamento en Cristo es el que va a determinar cómo cada persona responde ante las adversidades, ¿verdad? Cristo mismo nos lo enseñó en Mateo 7, 24, 27, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es la parábola del hombre sensato y el insensato. Entonces, no es cuestión de si vendrán o no vendrán las tormentas, ¿verdad? O sea, en la vida siempre hay tormentas, a veces hay temporadas que gozamos también de tranquilidad, de paz que nos permite nuestro Señor. Pero algo seguro que hay en la vida son las tormentas, las dificultades, las adversidades. Entonces no es cuestión de si vendrán o no, eso es algo seguro. Entonces, como estamos hablando de verdad bíblica, vamos a la primera verdad bíblica. Y esta es que no todas las personas aprenden de las adversidades. Y esto puede parecer obvio, ¿verdad? Hasta lo hemos escuchado en el conocimiento popular, ¿no?
y es que pues hay personas que tropiezan incluso con la misma piedra, ¿verdad? Pero no es algo tan superficial realmente para nosotros. Nosotros debemos entenderlo más profundamente. Y es que también el discernimiento que nos da Dios nos ayuda a discernir que las tormentas, estas adversidades, tienen un propósito. Ahora vamos a Apocalipsis 16, 8, 9, del 8 al 9, y esto nos muestra una escena escalofriante dentro de la Biblia. Y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En Apocalipsis podemos ver que Dios derrama sus copas, y en la humanidad pues hay diferentes catástrofes, ¿verdad? Una de ellas es la que estamos escuchando en estos versículos. Y aquí lo que más salta es que a pesar de que los hombres están sufriendo esta plaga, esta copa que Dios derrama, no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Y aquí dice que incluso blasfemaron el nombre de Dios. Aquí hay una profundidad bíblica o una enseñanza, y es que el sufrimiento por sí mismo no produce arrepentimiento en los hombres. Las adversidades no producen un cambio en el corazón del ser humano. Lo que determina cómo respondemos ante el sufrimiento es el estado espiritual de nuestro corazón. ¿A qué me refiero? Porque lo vamos a estar repitiendo. ¿A qué me refiero con el estado espiritual de nuestro corazón? Es si tenemos a Cristo o no lo tenemos. A eso me refiero con el estado espiritual de nuestro corazón. Otro ejemplo es el de dos discípulos, de Judas y de Pedro. ¿Quién traicionó a Jesús? No solamente Judas, los dos traicionaron a Jesús. Judas lo vendió, lo entregó por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso, ¿verdad? Un beso hipócrita. Pero Pedro también lo traicionó, lo negó 3 veces, ¿verdad? Ambos lo traicionaron. Mateo 26, 74 nos dice: entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, Judas, pues siempre hemos sabido que fue el que traicionó, pero escuchando la escritura, pues en realidad Pedro también traicionó a Jesús, y lo traicionó en la noche más oscura de su ministerio de nuestro Señor. Ajá. Pero hay una gran diferencia entre ellos dos. Judas se ahorcó en rebelión, en una última rebelión ante Dios, se ahorcó. Y Pedro lloró su pecado, sufrió la adversidad, porque los dos sufrieron la adversidad, los dos sufrieron la tormenta de haber traicionado al Maestro. La diferencia fue cómo reaccionaron ante esa tormenta. Judas se ahorcó, Pedro lloró su pecado, se quebrantó, y posteriormente, en Juan 21, la Escritura nos dice que estando Jesús ya resucitado, se presenta ante Pedro, ante sus discípulos, y a Pedro le pregunta 3 veces, así como 3 veces le preguntaron que si lo conocían. Jesús le pregunta 3 veces que si lo ama, ¿verdad? Y Pedro responde las 3 veces que sí lo ama. Y Jesús, como él lo sabe todo, y sabía que era verdad que Pedro lo amaba, lo restaura, ¿verdad? Aquí, pues Judas era un hijo de perdición destinado a la destrucción.
y Pedro era un elegido de Dios, ¿verdad? Destinado a gloria a pesar de sus fracasos temporales. Fue un fracaso que traicionara a Jesús negándolo, pero fue temporal y Jesús lo restauró, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, 24, 25 nos instruye: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento es un don de Dios, es gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros enfrentemos adversidades, lo primero que tenemos que hacer es buscar la gracia de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque Él es el que obra una transformación en el corazón de los hombres. Y hay un patrón que casi siempre se repite y que podemos observar, patrón opuestos ante las adversidades, de cómo reaccionan las personas. Algunos utilizan sus adversidades, sus tormentas, para alejarse de Dios, ¿verdad? Para amargarse, para endurecer su corazón. Y llegan a culpar a Dios por sus problemas. Otros, en cambio, buscan más a Dios, ¿verdad? Incluso en cuestión de ministerios, pues se aferran más a su ministerio, buscan más servir a sus hermanos, ¿verdad? Y esto es profundizar en su fe y es fortalecer su fe. Son dos formas de reaccionar diferentes, y eso lo podemos ver claramente cuando hay adversidades entre los hermanos, ¿verdad? O entre las personas. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que sufren adversidades, por decir algo, adversidades financieras, y algunos pueden llegar a caer incluso en drogas o en alcohol por las adversidades, ¿verdad? Y otros se aferran más fuerte a Cristo y Dios los restaura. No solamente, si es una adversidad financiera, no solamente los restaura financieramente, ¿verdad? Los restaura espiritualmente también. El resultado que podemos ver en este tipo de personas es precisamente, y regresando a lo que comentaba al principio, el fundamento que tienen en Cristo. Sabemos que Dios, Jesús, es la roca sobre la cual debemos construir nuestra vida, no sobre el dinero, no sobre influencias, no sobre conocimiento, siempre sobre Cristo. Y algo que también debemos aprender de esto es que debemos construir una vida devocional diaria. ¿A qué me refiero? A la oración diaria, a la lectura de la palabra de Dios diaria, a tener una comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros que conformamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué menciono todo esto de tener una vida devocional diaria? Porque es lo que nos va a fortalecer cuando vengan las tormentas. Es lo que nos va a preparar para las dificultades de la vida. Y Proverbios 24:10 nos dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay un versículo en la Biblia también que dice que el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y esto está muy ligado a Proverbios, ¿verdad? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿A qué les suena esto? A que cuando estemos en paz en nuestra vida debemos fortalecernos, ¿verdad? Para cuando vengan las adversidades. Si somos flojos, si no leemos la palabra de Dios, si no nos reunimos frecuentemente, ¿verdad? Sí. Si no meditamos en las Escrituras, somos flojos. Sí.
y nuestra fuerza se debilitará el día de la tormenta. Segunda verdad bíblica. Debes cambiar tu actitud ante las adversidades porque Dios es soberano sobre todas ellas. Cuando comprendemos verdaderamente que Dios reina sobre todas las adversidades y reina sobrenaturalmente, porque pondremos ejemplos que vamos a ver. Cuando comprendemos verdaderamente eso, entendemos que no hay adversidad sobre nosotros si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Nuestra actitud en Cristo cambia todo, cambia nuestra forma de ver las adversidades. Y si no las comprendemos, porque ya hemos también tenido palabra de qué pasa y cómo debemos ver las adversidades cuando no las comprendemos, porque ya también hemos hablado de eso. Pero volviendo, nuestra actitud es lo que lo cambia todo. Veamos la razón de una tormenta o no la veamos, nuestra actitud lo cambia todo. Y porque debemos entender, las adversidades no son circunstancias casuales, ¿verdad? Todas las adversidades tienen propósitos en nuestras vidas. Sí, amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una promesa que se fundamenta en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Una naturaleza inmutable porque Dios no cambia. Y muchas veces este versículo pues es mal interpretado o mal entendido, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, yo amo a Dios, todas las cosas me van a salir bien. Pero eso no dice el versículo. El versículo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. El cáncer no es bueno. El quebranto financiero no es bueno. Cualquier enfermedad no es buena. Una traición no es buena, ¿verdad? Por sí mismas no son buenas. Pero Dios, en su sabiduría infinita y su poder omnipotente, Él puede hacer que esas cosas que en esencia no son buenas obren para bien en los que lo aman. Y no solamente es para que obren para bien nuestro, es para Dios utiliza esas adversidades en nosotros también para mostrarnos su gloria y mostrarlas como un testimonio a otras personas. Y el ejemplo más claro y más contundente de esto es precisamente Jesús, su crucifixión. Jesús sufrió la injusticia más grande que ha cometido la humanidad. Siendo el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, sin mancha, sufrió un castigo que no merecía, un castigo que se asignaba a cualquier criminal común en ese tiempo, ¿verdad? Es la injusticia más grande que ha habido en la humanidad. Y sin embargo, Dios la transformó en la victoria más grande, ¿verdad? Amén. A través de esta injusticia, Dios obró salvación para millones de personas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver en este ejemplo, el más claro, que a través de una injusticia, una adversidad, Dios obra para su gloria eterna, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo lo vieron los discípulos? La crucifixión de Jesús. En un principio ellos pensaron que era una derrota. Ellos se sentían derrotados ante esta crucifixión en un inicio. Y recalco que fue en un inicio. Y veamos cómo Pedro interpreta este acontecimiento de la crucifixión de Jesús. En Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, la crucifixión no fue un accidente ni una derrota, fue el plan perfecto de Dios ejecutado por su Hijo a la perfección. Y al principio parecía una derrota, pero no era una derrota,
tenía un propósito en el plan divino de Dios. Amén. Entonces, si Dios, en su plan perfecto, pudo transformar la crucifixión y resurrección de Jesús en vida eterna para millones, ¿alguien puede creer que Dios no puede obrar en sus adversidades, en sus derrotas, para un propósito, para una bendición futura? Sí, amén. Claro que puede, ¿verdad? Amén. Y esa es la forma en que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Debemos discernir las adversidades de esa manera, que Dios tiene un propósito para todas ellas. Amén. Y debemos confiar siempre en la soberanía de Dios. Esa es la fe correcta, porque hay fe equivocada y fe enseñada equivocadamente que niega las adversidades, que niega el sufrimiento, ¿verdad? Nosotros no debemos negar el sufrimiento, pero debemos tener fe incondicional siempre en Dios y en sus propósitos. Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Esto es algo extraordinario, porque si leemos todo el contexto de estos versículos, en ese tiempo, en esa tierra había hambruna, había sequía, había escasez, había crisis económica. Pero ¿qué hizo Isaac? Confió en Dios y sembró y cosechó al 100 por 1, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo es eso posible? Nos diremos, ¿cómo? O sea, si nadie estaba cosechando porque había sequía, había adversidad. Pues ¿saben por qué? Porque cuando Dios hace un llamado, Él provee sobrenaturalmente los resultados. Amén. Así estemos en un desierto, si Él nos llama para algo, Él va a proveer y va a dar los resultados. Sí, amén. Entonces, hermanos, si uno está pasando por una crisis financiera, no debe de tener miedo, ¿verdad? Debe buscar la dirección de Dios y confiar en Él. Amén. Si estamos pasando por una crisis ministerial, pues no debemos abandonar el llamado, ¿verdad? Debemos confiar que Dios puede hacer florecer, como ya lo mencionamos, en un desierto. Amén. Si estamos pasando por una crisis familiar, no debemos rendirnos, ¿verdad? Amén. Debemos sembrar semillas de amor, de paciencia, de perdón. Y debemos confiar que Dios puede hacer florecer en el terreno más estéril y más difícil. Sí, amén. Sí, amén. Hechos 16, 23, 24 nos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pablo y Silas. Ellos habían recibido un llamado del Espíritu Santo para ir a predicar a Filipos. ¿Y qué sucedió? Que los aprendieron, los azotaron y los metieron a la cárcel. Entonces, antes de cumplir ese llamado, si hubieran ellos tenido la actitud equivocada, ¿qué hubieran pensado? Hubieran pensado que ese llamado, pues, se había derrumbado, ¿verdad? Antes de comenzar, que todo había salido mal. Pero pues esa no fue su respuesta. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se dan cuenta la actitud de ellos dos? Sí. Imagínenselos, azotados, los metieron hasta el fondo de la cárcel y aparte les pusieron el cepo. El cepo es una especie de grilletes en los pies, puede ser en las manos, en el cuello. El chiste es que es un tipo de grilletes. Entonces ellos están en lo más profundo de la cárcel, azotados, con las espaldas posiblemente sangrándoles, infectadas,
porque de algo estoy seguro, o sea, esa cárcel pues no era salubre, ¿verdad? Entonces posiblemente tenían las espaldas sangrando, infectadas, con grilletes y en el fondo de la cárcel. ¿Y saben cómo respondió Dios ante la actitud correcta de ellos? De alabarlos y orar. Ahora, antes de decir cómo respondió, ¿saben por qué estaban alabando y orando? Porque tenían a Cristo en su corazón. Amén. Su gozo no estaba en las circunstancias. El gozo de ellos estaba puesto en Cristo, no en sus circunstancias. Así debemos reaccionar nosotros ante las circunstancias. Nuestro gozo no debe estar en las circunstancias. Nuestros ojos deben estar enfocados en Cristo y no en las circunstancias. Si nos enfocamos en las circunstancias, nos derrumbamos. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Cómo respondió Dios? Dios respondió mandando un terremoto, haciendo que las puertas de las cárceles se abrieran. Y seguramente también el cepo se abrió, ¿no? Ahí no lo menciona específicamente, pero menciona que se pararon y que salieron. Entonces, milagrosamente, los grilletes también se abrieron. Dios obra sobrenaturalmente. Amén. ¿Y qué ocurrió? Que el carcelero y toda su familia recibió la palabra y fue salva, ¿verdad? Sí. Y esta iglesia que se implantó en Filipos fue de gran bendición para Pablo, porque esta iglesia fue la que apoyó a Pablo económicamente para su ministerio. Ellos le mandaban recurso económico cuando él tenía que viajar. Esa iglesia, Pablo le tenía mucho cariño a esa iglesia porque lo apoyaba, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, fue de bendición al final en todos los sentidos. Se fundó una iglesia, esta iglesia fue de bendición para Pablo, para su ministerio. El carcelero y su familia fueron salvos. Y todo porque ellos entendían en qué tenían que tener puestos los ojos y cuál debería ser su actitud ante las adversidades, ¿verdad? Sí. Y nuevamente lo quiero recalcar, no estamos hablando de psicología. Cuando yo mencione una actitud positiva, no estoy hablando de psicología y no quiero que lo vean así. Por eso he recalcado mucho en esta palabra que estamos hablando de verdades bíblicas, para que nadie confunda cuando decimos que tenemos que tener una actitud positiva. Esta actitud positiva es en Cristo. Amén. No es nuestro pensamiento, no es nuestras fuerzas. Sí. Y eso sí debe quedar muy claro. Cuando nosotros en una actitud positiva en Cristo, cambiamos la desesperación por adoración, cambiamos la queja por gratitud, cambiamos la derrota por confianza, nos estamos posicionándonos para ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Tercera verdad bíblica: las adversidades no son permanentes, porque Dios las usa temporalmente para propósitos eternos. Y esta verdad bíblica es importante porque nos da esperanza en la adversidad, dentro de la tormenta, nos da esperanza. Uno de los errores que muchas veces cometemos es creer que las adversidades son permanentes, pero no es así. Las adversidades nunca son permanentes, y eso lo podemos ver en la Biblia, en la palabra. Dios usa las adversidades temporalmente y nunca de forma permanente. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo está llamando a sus tribulaciones leves y momentáneas. Y fíjense,
Pablo experimentó azotes, experimentó naufragios, experimentó apedreamientos, prisiones y persecuciones. Y no fue nada más una vez. Investigué y Pedro 5 veces fue azotado por los judíos, y en cada vez que recibió azotes fueron 39 azotes. 39 azotes en cada una de esas 5 veces que recibió azotes por parte de los judíos. Porque aparte recibió 3 veces azotes por los romanos. Los judíos lo azotaron con látigo, los romanos lo azotaron con varas. En total, él recibió 8 veces azotes en diferentes momentos. No fue nada más una vez. Y mencioné naufragios. ¿Saben cuántos naufragios pasó Pedro? 4 naufragios. Apedreamientos, 1 vez. Prisiones, 3 veces fue aprisionado. Aprisionamientos, digámoslos, prolongados, porque muchas veces fue apresado en periodos cortitos, pero fuertes aprisionamientos 3 veces. Y persecuciones, pues toda su vida, a partir de que se convirtió a Jesús, toda su vida experimentó persecución. Y él llama a estos sufrimientos leves y momentáneos. ¿Ven su actitud? ¿Lo ven? ¿Saben por qué él menciona que son leves y momentáneos? Porque él está comparando todo esto con la vida eterna, con la eternidad. Así debemos ser nosotros, o sea, ante nuestros sufrimientos. Debemos pensar que son momentáneos. ¿Cuánto puede significar nuestros sufrimientos? Si pasamos sufriendo toda nuestra vida, pueden ser 60, 70, 80 años. Comparados con la eternidad, pues no es nada, ¿verdad? Así lo vio Pablo, y así debemos aprender a verlo nosotros. Amén. Ahora vamos a Génesis 17:5, y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le hizo una promesa a Abraham, que sería padre de multitudes. Esta promesa se la hizo cuando Abraham tenía 99 años y no había tenido ni un solo hijo. Imagínense, Abraham con 99 años, un anciano, su esposa también una anciana. Sara tendría aproximadamente unos 90 años. Imagínense esa promesa. ¿Qué pensarían? O el pensamiento humano, ¿qué nos dice? Imposible, ¿verdad? Sí. Completamente imposible. Pero cuando Dios hace una promesa, la cumple. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que las circunstancias no determinan nuestra vida. Amén. Las promesas de Dios son las que determinan nuestra vida. Amén. Sus promesas fieles y verdaderas son las que determinan nuestro futuro. Sí, amén. Al año siguiente de esta promesa, pues nació Isaac, el hijo de la promesa. Abraham ya tenía 99 años, y como lo mencioné, Sara tendría alrededor de 90 años, ¿verdad? Sí. Apliquen eso a su vida. Las promesas de Dios son las que determinan nuestro futuro, Amén. no las circunstancias. Entonces cualquiera de nosotros hoy puede estar pasando por tormentas, por valles, por adversidades, pero si Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, Él nos va a sacar de esa adversidad, porque las adversidades no son permanentes y Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. Y si Dios, o más bien si nosotros, porque eso yo lo estaba meditando también, si nosotros un día estamos en nuestro lecho de muerte, porque un día ahí vamos a estar, y la promesa no ha llegado, no es para entristecernos,
es para alegrarnos porque la promesa está más cerca de cumplirse en ese momento. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Otro ejemplo, la vida de Moisés. Moisés nació y creció hasta sus 40 años en el palacio del faraón, ¿verdad? Con todo el poder económico, con todas las influencias, con la mejor educación, ¿verdad? De todo tipo, científica, militar, ¿verdad? Para dirigir, porque en teoría él iba a dirigir a Egipto en algún momento de su vida, ¿verdad? Y sin embargo, él teniendo toda esa influencia económica, todas esas influencias, cuando él se puso del lado de su pueblo y quiso liberarlo, ¿qué ocurrió? Un desastre, ¿verdad? Parecía una derrota. ¿Y qué pasaron los siguientes 40 años en su vida? Pues los pasó en el desierto pastoreando ovejas, ¿verdad? Si se dan cuenta, el poder financiero, las influencias, todo eso, no nos saca de los problemas. Y Dios lo llevó al desierto. Parecería que su propósito había terminado. En el desierto, 40 años pastoreando ovejas. Y sin embargo, el propósito de Dios aún todavía no comenzaba. Dios en esos 80 años de su vida de Moisés fue preparación. Fue preparación. Teniendo 80 años, Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente y le da un propósito a su vida. Teniendo 80 años. ¿Qué nos enseña esto? Que los tiempos de preparación en el desierto no son permanentes. Dios los usa temporalmente para moldearnos, para quebrantarnos en nuestra autosuficiencia. Cuando pensamos que somos autosuficientes, Dios nos quebranta, ¿verdad? Y permite desiertos para enseñarnos completa dependencia a Dios. Entonces, si hoy alguno de nosotros está en un desierto espiritual y pensamos que no tenemos propósito, tal vez Dios nos está preparando, ¿verdad? Para algo más grande. Lo que tenemos que tener es fe en la sabiduría infinita de Dios y que Él siempre tiene un plan y un propósito en sus hijos. Amén. Pablo experimentó también algo similar. ¿Recuerdan cómo se convirtió Pablo? En el camino, cuando iba a Damasco a perseguir cristianos, tiene una experiencia, pues, digámoslo, poderosísima, ¿no? O sea, porque no hay palabras para describir el hecho de que Jesús se te presente y te hable, ¿no? Al grado de que Pablo quedó ciego en ese momento. En ese momento Pablo se convierte, ¿verdad? Pero ¿qué pasaron los siguientes 10 años? A partir de ese momento, ¿qué sucedió en los siguientes 10 años? Pablo pasó en su vida, esos 10 años, en un relativo anonimato. Pablo podría pensar que su llamado se había acabado, porque ya no sucedía nada relativo en esos 10 años, nada significativo. Él estaba en preparación. Y muchos pensamos, cuando estamos en esa situación, que fuimos olvidados por Dios, pero no es así. Podemos estar siendo preparados, y Pablo estaba siendo preparado en esos 10 años de aparente anonimato, porque en realidad su ministerio fuerte comenzó después de cuando Jesús se le presenta en el camino a Damasco. Entonces, si alguno de nosotros estamos en ese desierto, Dios puede estarnos preparando y debemos tener siempre los ojos puestos en Cristo, y que Él tiene un propósito y el tiempo Él lo utiliza para enseñarnos, para prepararnos para cosas más grandes. Amén. Cuarta verdad bíblica: debemos aprender de las adversidades.
porque son la escuela de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 12, del 5 al 8 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces Dios no nos disciplina porque le guste vernos sufrir, ¿verdad? Nos disciplina porque nos ama y porque nos está recibiendo como hijos, y como hijos nos disciplina, como lo dice el título de esta cuarta verdad. Las adversidades son la escuela de Dios para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y las adversidades tampoco debemos verlas como castigos. Son disciplina de Dios. Son herramientas que Él usa para formarnos en el carácter de Cristo. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se purifica en el fuego, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se fortalece y cómo se purifica nuestra fe? En la adversidad. En la comodidad, nuestra fe no se va a fortalecer. En la adversidad y en la tormenta es donde se revela realmente nuestro corazón y nuestra fe. Amén. Las adversidades revelan en dónde está nuestro gozo, si en Jesucristo o en la paz momentánea que podemos tener, o la paz que nos da el dinero, las influencias, porque como ya lo hemos mencionado, hay quienes fundamentan su vida en cuestiones equivocadas, pero si nosotros fundamentamos nuestra vida en Cristo, nuestro gozo estará en Cristo y no en las circunstancias. Sí, amén. Otro ejemplo es José en Génesis, otro personaje bíblico que pasó por muchas pruebas, al igual que Pablo. José fue vendido por sus hermanos. Luego fue acusado por la esposa de Potifar injustamente. Fue encarcelado injustamente por años, ¿verdad? El copero prometió ayudarlo y no lo ayudó, fue olvidado, ¿verdad? Año tras año de adversidad pasó José, pero Dios tenía un propósito para él. Y recordemos qué pasa cuando José se revela a sus hermanos, ya cuando él ya es el segundo al mando de Egipto, ¿verdad? Después del faraón, y cuando se revela a sus hermanos, ¿cómo actúa él? Génesis 45:5, José le dice a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José no está negando que sus hermanos fueron malos, ni está negando que sufrió, ¿verdad? Pero él está reconociendo que en su vida y en su sufrimiento estaba la mano de Dios obrando para un propósito, ¿verdad? Todas sus adversidades tenían un propósito, que era salvar a su pueblo, ¿verdad? En la hambruna. ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando estemos
sufriendo alguna adversidad, alguna dificultad, y principalmente cuando esta adversidad sea provocada por otras personas, no debemos de victimizarnos, ¿verdad? No debemos amargarnos. Y que debemos confiar en la soberanía de Dios. Amén. Si confiamos en la soberanía de Dios, ocurre algo maravilloso. Y es que eso nos libra del resentimiento. Lo voy a resumir nuevamente. Cuando estemos pasando por adversidades provocadas por otras personas, no debemos victimizarnos, no debemos martirizarnos, debemos confiar en Dios, en el propósito de Dios, y eso nos libera del resentimiento. Quinta verdad bíblica. En medio de las adversidades, mantén tu enfoque en Cristo, no en las circunstancias. Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Notan la metáfora del corredor? O sea, un corredor, ahí en este versículo está haciendo referencia al corredor. El corredor, cuando corre, no pone la vista en sus pies, no se fija si trae una mochila cargando, no está pensando en qué calzado trae. No, él no está fijándose en las circunstancias, él tiene los ojos puestos en la meta, ¿verdad? De igual manera, como ya lo he repetido varias veces, nuestros ojos siempre puestos en Jesús. Si ponemos los ojos en las circunstancias, nos abrumamos, nos derrumbamos. Recordemos a Pedro caminando sobre el agua. También ya hemos tenido palabras sobre esta historia de Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de cuando camina sobre el agua? Jesús lo llama y Pedro, sin ver las circunstancias, ¿cuáles eran las circunstancias? Era una tormenta, había olas, había viento, la barca se estaba agitando de un lado a otro, pero cuando Jesús lo llama, Pedro no voltea a ver las circunstancias. Pedro pone sus ojos en Jesús y sin ver las circunstancias se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando voltea y ve las circunstancias, cuando ve la tormenta, ve las olas, empieza a percibir el viento, se empieza a hundir Pedro, ¿verdad? Esta palabra también la tuvimos más detallada, ¿verdad? En otra ocasión. Entonces, casi resumiendo toda esta palabra, para resumirlo, es nuestro fundamento siempre debe ser Jesucristo. Él es nuestra roca que nos sostiene en las adversidades. En la adversidad, en la tormenta, siempre debemos tener los ojos puestos en Jesús y no en las circunstancias, porque las tormentas no son eternas, son temporales, y siempre las tormentas tienen un propósito. Si Dios la permitió, es por algo. Dios, en su eterna sabiduría, en su infinita sabiduría, su inmenso, infinito amor a nosotros, no va a permitir que suframos sin un propósito, sin una enseñanza, ¿verdad? Amén. Y ya para terminar esta enseñanza, vamos a Corintios, 2 Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad? Amén. Adiós. Amén. Jesucristo es nuestra roca. Amén.
esta palabra, pues yo creo que es oportuna para muchos, ¿verdad? De nosotros. Sí, amén. Yo no sé, todos tenemos adversidades, problemas, y como lo mencionábamos aquí, pues a veces parece que es uno tras otro, y no salimos, y podemos pasar largas temporadas, ¿verdad?, con adversidades. Pero hay que recordar siempre las promesas de Dios. Amén. Y yo pensando en las promesas de Dios, o sea, y viéndolo en la Biblia, hay muchos personajes que recibieron promesa y murieron y quedaron en la espera de esa promesa. Pero Dios es fiel y verdadero. Amén. Y para Dios, nuestra permanencia en la tierra para Él son segundos, tal vez, o sea, es algo mínimo. Si Dios nos mira como hijos, Él nos mira como hijos en la eternidad. Amén. No solamente es la vida que estamos pasando aquí. Entonces, si Dios nos ha dado promesas, debemos ser fieles nosotros en esas promesas. Amén. Así estemos en el lecho de muerte y no la hemos visto, debemos estar alegres porque la promesa está más cerca de cumplirse que nunca, ¿verdad? Amén. Sí. Tal vez estoy siendo exagerado, pero habrá mucha gente que esté terminando su vida y piense que Dios olvidó la promesa, pero no es así, ¿verdad? Amén. Pues espero que sea de bendición esta palabra para todos ustedes, hermanos. Amén. Gracias. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya de gran bendición para todos nosotros, porque nos abre los ojos, nos muestra, Señor, que las adversidades, las tormentas no ocurren por casualidad, siempre tienen un propósito, una enseñanza. Incluso, Señor, sabemos que si tú permites la tormenta, después de la tormenta y la oscuridad viene la luz. Después de las dificultades, Señor, viene la bendición, Señor. Nosotros creemos fielmente en tu palabra, en tus promesas, Señor, y nosotros no te condicionamos a que esas promesas sean cumplidas en esta vida, Señor, porque sabemos que nuestra vida no culmina en este cuerpo. Nuestra vida comienza cuando abandonamos este cuerpo, y que en esta vida o en la vida eterna, Señor, tú cumples tus promesas, Señor. Si tú nos bendices en esta vida, Señor, cuánto más grande van a ser tus bendiciones en la vida eterna gozando de tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos muestras, Señor, nos das una nueva expectativa, una nueva enseñanza de cómo debemos enfrentar la vida y las adversidades de la vida, Señor. Te agradecemos esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, porque todos estamos enfrentando adversidades. Te pedimos que a cada uno, Señor, le proveas lo necesario para levantarse, para que tú lo levantes en tu fe, en tu paz, en tu sabiduría, en tu amor, en tu paciencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, y te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gloria a ti, Señor, hoy y siempre, Padre. Amén. Amén. Amén.